Queridas amigas y amigos, me alegro de estar nuevamente con ustedes, ahora para la 7ª clase de Fenomenología 2021. Recibí también esta semana varias consultas a propósito de lo que tratamos la clase anterior, sobre todo, y algunas eran bastante extensas, tenían mucho texto. Yo he tratado de reunir lo que allí se preguntaba, lo que allí se consultaba, y más o menos con todo eso he armado la clase de hoy. Hemos tratado de hacer una ensalada digerible. Los temas serían, primero que nada, cómo se forma un concepto, para lo cual vamos a ver qué cosa es un concepto. Y después vamos a tratar un poco sobre el concepto de Cristo o de Jesucristo. Jesucristo como concepto y las implicancias que esto tiene en nuestra vida de oración. Posteriormente tocaremos también un poco, en continuidad con lo que vamos desarrollando, la temática del silencio, la temática del vacío, de si los místicos en distintas culturas y religiones llegan a lo mismo o no, y temas derivados de esto. Y finalmente también el tema del yo como concepto, y del yo y su circunstancia. Así que ahí tenemos varios ingredientes de interés. Antes que nada, yo quería empezar leyendo dos definiciones etimológicas de la palabra concepto, de dos sitios diferentes de Internet. Uno es de definiciones de lenguajes de Oxford, que dice que concepto viene del latín conceptus, acción de concebir, pensamiento. Participio sustantivado de concipere, esto es concebir, derivado de capere o coger, contener, derivado de capere, esto es coger, agarrar o contener. Ese es una de los comentarios que hay en Internet, en un sitio más o menos reconocido, y el otro, que también tiene buenas definiciones, Etimología de Chile, dice: la palabra concepto viene del latín conceptum, y del verbo concipere, que significa concebir. Concipere deriva de capere, o sea, agarrar o capturar algo. Concebir, está muy interesante esto, concebir es unir dos o más entidades. Concebir es unir dos o más entidades para formar una tercera entidad distinta de las anteriores. Al decir que la madre concibió un hijo, se hace alusión a la unión del óvulo con el esperma, concibiendo el cigoto posterior, que ya es único. Otro ejemplo, decir esto es inconcebible, por reprochar un acto censurable. Se hace alusión a lo que no se puede unir, es inconcebible. Por ejemplo, la idea de una persona civilizada en un comportamiento cruel o un extremo mal comportamiento. Es inconcebible. De concipere o concipere también deriva la palabra concepción. Era como para apoyarnos un poco al iniciar la temática de cómo se forma un concepto, que ese sí es el interés, uno de los intereses más frecuentes en fenomenología. Un concepto se forma a partir de los sentidos. Una idea, un concepto, un pensamiento, se origina antes que nada a partir de los sentidos. Fíjense lo siguiente. A nosotros, cuando éramos bien chiquitos, muy niños, se nos empezó a señalar los objetos, se nos
señalaban los objetos o las personas, y junto a este señalar, es decir, cuando se nos mostraba lo visual de algo, se nos emitía una palabra, se nos decía un sonido que empezó a asociarse indisolublemente a aquella imagen visual. Es decir, se nos dio un nombre y se nos dio una forma. Mucha relación con lo del Génesis, ¿verdad? Donde el hombre empezó a darle nombre a todas las cosas. Entonces a nosotros se nos dijo, eso es una silla, eso es una mesa, eso es un árbol, eso es una casa, y así siguiendo. Fíjense, nombre y forma, indisolubles. No podemos decir algo, esto es nombrar algo, si no hay una imagen que acompañe a este sonido. Dicho en otras palabras, todo sonido tiene su imagen correspondiente. Y así se nos fueron formando los conceptos. Silla. Ya no es esa silla, la de mi abuela, sino el concepto silla, que después unimos a toda una serie de otros fenómenos y armamos el conjunto sillas. Las hay de distintos colores, tamaños, formas, pero todas ellas son sillas. Es decir, empezamos a agruparlas desde el punto de vista de su función, que son para sentarse. Las sillas son para sentarse. Entonces, un nombre, una forma y una función asociada, por lo general. Esto es un concepto. Este concepto además se va enriqueciendo, por así decirlo, se va nutriendo, porque le vamos agregando cuestiones provenientes de otros sentidos. Entonces tengo el nombre, silla, auditivo, el visual, la forma de la silla, y después tengo la textura, el aroma de la silla, el sabor, si fuera el caso de un objeto comestible o que sea probado con el gusto. Se nos empieza a hacer nutrido el concepto. Y después el intelecto, la mente, empezó a sintetizar más todavía en función de ahorrar la energía. No solo estaba la silla, después las sillas, sino que después armamos otro conjunto que se llamaría aquello que sirve para sentarse, los asientos. Entonces tenemos las sillas, los sillones, las sillitas, los banquitos. Pero también se puede usar un tronco de árbol para sentarse, una piedra, la cama, la mesa también puede ser usada para sentarse, y hasta el piso, el suelo, asientos, ¿no? Podríamos reunir el conjunto y decir posibles asientos. Y cuando uno dice esto, aparece en nosotros la imagen del acto de sentarse. ¿Ven? Es decir, de lo particular, la mente hace un trabajo de generalización, de abstracción, cada vez reduce más las cosas, las codifica para ahorrar energía. A ver, no me quiero saltear ningún paso. A la vez, este concepto inicial que se nos formó cuando éramos niños, se produjo la primera impresión, estando nosotros en una situación determinada. Tú conociste por primera vez una silla en casa de tu abuela. En cambio tú la conociste porque te caíste de ella y te dijeron, ¿cómo te caes de la silla? Y así podríamos dar muchos ejemplos más. Es decir, la primera impresión es también importante porque genera la matriz de memoria en la cual luego se asienta el concepto. Se asienta el concepto posterior y toda la memoria que vamos a ir acumulando sobre ese concepto. Imaginen ustedes
Cuando uno tiene más de 5 décadas de vida, como es mi caso, todas las sillas que he visto en mi vida, todas las que he tocado, todas aquellas sobre las que me he sentado y las diversas circunstancias en las cuales he visto y he usado estas sillas, todo eso está aglomerado o al menos conectado en mi mente al concepto silla. Es tremenda la información, es tremenda la cantidad. Y así, ya lo habíamos visto en otras clases anteriores, cuántas emociones, cuántas acciones, cuántos registros. Entonces, tenemos que un concepto se forma básicamente en cuanto a nombre y forma. Nombre y forma. Nombre viene del sentido auditivo y la forma del visual. Y que después esto se complementa con información proveniente de los demás sentidos, que a todo esto se le va acumulando una memoria de forma permanente y que es muy importante la primera impresión que se tuvo de algo determinado en la formación de la matriz del concepto posterior. Muy interesante o muy aburrido según quien lo esté viendo, pero ¿a dónde vamos con esto? ¿A dónde queremos ir? Que un concepto es inevitablemente una representación que después condiciona la percepción o a la vez la proyecta. Todo eso está en duda, está entre paréntesis. Pero lo que nos interesaba respondiendo a las consultas de este tema es la cuestión de Cristo, de Jesucristo. Nos interesaba en función del tema de la oración y de cómo es esto de ponerse en presencia de Cristo cuando hago oración o cuando repito su nombre. ¿Cómo es esto de que decíamos un poco que cuando uno tenía que estar atento a estar en la presencia, recurría o no a la mente mientras hacía oración y demás? ¿Se acuerdan? Un poco es todo lo del video anterior, la 6ª clase. El intercambio con este hermano y con otros hermanos continuó por correo y entonces nosotros hacemos esta vuelta referida a lo que es un concepto para introducirnos más en lo que sería nuestra relación con Cristo. Menudo tema. Ahí vamos. Bueno, en fenomenología nos basamos en aquello que aparece, en los fenómenos que en primera instancia se nos aparecen. Y vamos tratando de descomponerlos, de construirlos, para comprender un poco mejor la raíz. ¿Qué es eso que se nos aparece? Entonces aquí tenemos que hablar un poco de Cristo, de Jesucristo, como concepto. Claro, ¿por qué? Porque antes que nada, Jesucristo fue o es para nosotros un concepto. Fue seguro, en un principio lo fue. Si ahora solo sigue siendo un concepto o Jesucristo es algo más en cada uno, es otro tema. Empecemos por el principio. Todos tuvimos una situación determinada, bien niños seguramente, al conocer a Cristo. Algunos conocimos a Cristo, por ejemplo, yendo con nuestros padres a misa, viendo una escultura de tamaño natural, el Cristo clavado en la cruz, sangrante, con un cierto rostro, como dijimos otro día, un rostro doliente, y ese se nos dijo era Cristo, un tal Cristo. Y esa imagen, por ejemplo, podía desagradarnos, ¿no? Una persona lastimada ahí, con un gesto de dolor. Otros conocieron a Cristo en un velorio, yendo de la mano de sus padres al velorio de la tía fallecida. Y entonces había un Cristo en la cruz allí, pero era de metal y tenía una luz, una especie de luz de neón, algo azulado violeta que contorneaba esa cruz,
y estaban los lloros y el ataúd y ciertos aromas, cierto clima, ¿se dan cuenta? Otra persona conoció a Cristo en un coro, cantando, mientras a su lado quizás cantaba la compañera que era de su agrado, y a lo mejor estaban festejando un fin de año, un fin de grado, y le dijeron tenés que ir a catequesis para prepararte para la comunión. Y estaba muy contento este muchacho o esta chica por todo el entorno. Y ahí conoció a Cristo. Y lo miró allá a lo lejos, en otra capilla, con el aroma fragante de los bancos recién lustrados, en un buen momento de su vida. Y ahí se grabó otra impresión de Cristo en él, otra impresión inicial. Entonces estoy aludiendo, ¿no es cierto?, a la situación en la cual se grabaron las percepciones visuales, la forma que le dimos, o mejor dicho, que nos dieron de Cristo, que nos mostraron una forma. Y asociamos esa forma al nombre, Jesús, o Cristo, o Jesucristo. Y podría dar ejemplos innumerables, ¿no?, de distintas situaciones. Ustedes vieron que hay Cristos para todos los gustos en cuanto a la forma. Hay Cristos anglosajones, otros más morenos, otros de perfil más árabe. Hay estampitas que si uno las compara son irreconocibles, no puede ser la misma persona, no se puede estar hablando del mismo Cristo, y sin embargo así es. En un sentido se está hablando del mismo. Y después está el Cristo de los iconos, o el impasible, el Cristo impasible que ustedes ven ahí en el blog, que usamos mucho, la iconografía rusa, bizantina, de Rublev, los Cristos dibujados, los Cristos de las películas. Fíjense todo lo que se va sumando a nuestro concepto de Cristo, pero que se va sumando a una matriz que ya tiene formada cada uno de nosotros, que es aquella inicial. Esto es importante en un punto de vista, me desvío un poquito, no quiero evitar esta consideración porque puede ser útil. Esto no es ocioso, nos lleva a lo práctico, de a poquito nos lleva a cuestiones prácticas. Fíjense, yo siempre menciono el caso de una vocación sacerdotal que nació bajo la figura de cuando asumió Juan Pablo II, por ejemplo. Creo que les conté, en esa época había revistas y salía en la televisión abundantemente fotos de Karol Wojtyla haciendo kayak, nadando, andando de campamento en las montañas, rodeado de jóvenes, un hombre apuesto, de buen ver, y esto generó, por ejemplo, una imagen con brillo, una imagen con carga, que suscitó muchas vocaciones sacerdotales en ese momento, o digámoslo más livianamente, suscitó una afluencia inusitada de vocaciones o de aspirantes en los seminarios. ¿Por qué? Por este deseo de parecerse a semejante modelo de conducta. ¿Ven? Tiene este tipo de automatismos la vida humana, para bien y para mal. Y fíjense la figura de Cristo, cuánta importancia tiene las cargas que se van apilando, por así decir, sobre ese nombre y sobre esa forma. Es decir, sobre un concepto. Cristo es un concepto hasta ahora. Y vamos agregando y viviendo experiencias en torno a Cristo. A tal punto que mucha gente se consagra, se encierra en un monasterio o se dedica a labores sumamente sacrificadas o a estudios muy sistemáticos, largos y profundos. Y todo eso en base a Cristo, al concepto, al nombre y a la forma de Jesucristo. Desde fenomenología es eso, una imagen colectora poderosísima, una de las más poderosas que puede haber en la vida humana, que recoge toda
la energía, las tensiones y las experiencias humanas y las concentra en una imagen y un relato que sigue, que es coherente con esta imagen, un relato de redención, de salvación. Difícilmente haya imágenes más cargadas que pueda haber. Bien, pero vamos al punto de la oración. Cuando me pongo a orar a Cristo, o me pongo en presencia por fe, como decía un hermano el otro día, a orar a Cristo, lo primero que sucede es que me pongo atencionalmente en relación mucho más directa, más despejada con esta imagen interior. No hay forma de decir su nombre sin que aparezca en cada uno una forma. Nombre y forma. Nombre y forma. No son dos cosas. No podemos separar el nombre y la forma. O lo podemos separar, pero están unidos por la mano. Entonces, cuando me relaciono así, voy concentrando mi atención y mi energía, y si el grado de concentración es muy eficaz, es muy fuerte, como sucede cuando uno se habitúa a la oración de Jesús, o aquellos que hacen la técnica de mirar el icono con fijeza mientras repiten la oración, o aquellos que repiten el nombre con el corazón, y todas las técnicas que ustedes conocen, se asocia toda una carga emotiva, una carga biográfica a esta representación interior y se producen en nosotros fuertes movimientos energéticos, sentimentales, intelectuales, se produce una conmoción. Y entonces estoy orando a Cristo. Pero hasta ahí estoy en el plano de la representación. Si se me mueve la imagen, si se me modifica la representación por alguna razón, empieza a perderse esta carga. Entonces se dice, he perdido la devoción, estoy en un periodo de aridez, de sequedad, porque por diversas razones y mecanismos automáticos y circunstancias que todos conocemos en nuestra vida, este permanente movimiento de la percepción nos altera las cargas internas. Entonces, a las 3 de la tarde estábamos inmersos en una muy grata unción, rezando en nuestra celda, en el cobijo del corazón, y teniendo una especie de relación entre dos imágenes, entre dos conceptos. El concepto de yo y el concepto de Cristo. Porque viene a suceder que yo, lo que digo yo, Mario, es también un concepto. Inevitablemente, en el ámbito fenomenológico, observamos que nos ha sucedido que desde muy chiquitos se asoció una forma a un nombre. Forma y nombre. Mirá ese que está ahí en el espejo. Mirá qué chico lindo, decían. Ese sos vos. Ese es Mario. No era chico lindo en este caso. Pero, ¿se dan cuenta? Nombre y forma. Se asoció un nombre y una forma, y nosotros, cuando eso se solidificó, es decir, cuando se conceptualizó, le empezamos a llamar yo. Yo. Entonces aquí tenemos dos conceptos en relación, que cuando me siento a orar, estoy yo, me represento a mí mismo inevitablemente, y le hablo a Cristo, o me dirijo a Cristo, otra representación interna. Visto así, esto puede ser desolador, pero vamos paso a paso. Estamos tratando de describir una situación que ocurre desde el punto de vista fenomenológico en la oración. Y en este relacionarse una representación con otra representación, radica la raíz de muchas de nuestras inconsistencias en la oración o de muchas de las inconsistencias que el otro día mencionábamos
en la vida de la fe, porque la fe no puede anclarse en una representación. Eso es una fe conceptual, muy útil a veces, pero que si vienen los mazazos, los momentos difíciles de la vida, nos barre la fe y quedamos desesperados o enojados con Dios. Ahora continuamos. Bueno, para ir hacia la tercera parte, amigas y amigos, no me quiero extender mucho en las consideraciones anteriores. Más bien, si surgen interrogantes, cuestionamientos, oposiciones o aportes, seguimos profundizando. Si no, prefiero ir al grano, ir al punto central del asunto y después vamos viendo. Decíamos que una relación meramente conceptual o mental o representativa entre un yo y un Cristo que permanecían en el ámbito de lo conceptual no nos iba a servir en situaciones realmente difíciles de la vida. Y tampoco nos sirve, si ustedes ven, para vivir felices. Tampoco nos sirve. Porque es muy variable nuestro estado de ánimo, muy dependiente de las circunstancias, cuando nuestra relación y nuestro conocimiento de Dios está anclado en una cuestión mental. ¿Por qué? Porque al moverse las circunstancias se mueve la mente. Al cambiar los humores del cuerpo, cambia la mente. El yo mismo cambia de continuo. Lo que quiero parece diferente a la mañana que a la noche, en invierno que en verano. Entonces, con semejante movilidad es difícil que podamos estabilizarnos en un bienestar espiritual que es el que todos buscamos. Creo que no podemos negar que más allá que le llamemos unión con Dios, oración pura, vivir en Jesucristo ante la sagrada presencia, etcétera, etcétera, como cada uno de nosotros querramos llamar aquello que buscamos, si vamos a verlo desde el punto de vista fenomenológico, se trata de un bienestar profundo y estable, que no dependa de nada. Avancemos otro poco. ¿Qué es lo que sucede con lo conceptual? A Dios no se lo va a conocer a través de la mente. La mente nos ayuda, nos acerca, nos lleva hasta cierto punto, pero como Dios no es un fenómeno, no está en el mundo de lo fenoménico, como no es una cosa, como no es un objeto, y como Dios tampoco es realmente representable, por eso es el incognoscible. Las representaciones que tenemos de Dios son eso, representaciones. El icono de Jesucristo, el cual amo particularmente por mi biografía, por razones biográficas, me suscita y me evoca una sensación a la cual llamaría experiencia religiosa. Pero no me creo que así se vea Dios. Dios no se ve así. Pues ¿por qué? Porque Dios no se ve. No es una cosa. Entonces está bien que nos hayamos representado el Padre Bueno sobre una nube con larga barba blanca de niños, y el trono y la corona y no sé cuántas cosas más, propias de una época, un lugar y una cultura. Pero en lo íntimo, o a poco que lo pensamos con atención, todos nos damos cuenta que no podemos conocer a Dios. No podemos conocer a Dios con la mente. Esto es, mientras nosotros seamos. Mientras el concepto de yo y la imagen de mí mismo esté presente, va a haber ruido mental. Por lo tanto, mi oración no va a llegar a un silencio tal que me permita tener otro tipo de conocimiento de Dios. Repito, mientras exista la representación de mí mismo, a la cual llamo yo, o corrijo, mientras me identifique con la representación de mí mismo, variable, a la cual llamo yo, no voy a acceder a otro tipo de conocimiento de Dios más que conceptual. Profundo, menos profundo, pero conceptual, mental.
¿Qué han dicho los místicos? Sumérgete en el silencio. Esto lo han dicho místicos de todas las culturas y de todas las religiones. ¿Qué problema tenemos con el silencio? Un gran problema. El primer problema que se nos presenta es la dificultad para hacer silencio, porque el cuerpo tiene sus pasiones, porque la mente tiene sus deseos. Entonces se inician todas las ascéticas, las purificaciones, los caminos de la vida misma, nos van llevando a un aquietamiento progresivo, etc. Y en un momento determinado, por particular gracia de Dios, uno empieza a sentirse o a realizar oraciones o meditaciones más silenciosas. De vez en cuando, un vislumbre de silencio. ¿Qué quiero decir con silencio? Donde parece no haber pensamientos y donde el cuerpo no está presente, no estimula, no dice nada, no molesta, no pica, no se mueve, no inquieta. Caramba, estos vislumbres son de interés. Y los místicos nos dicen, permanece ahí, vete hacia esa nube del no saber, quédate en silencio. Pero ¿qué pasa? Aparece un vacío. Y esto me lo comentaba un hermano, ¿no es cierto?, particularmente. Apenas dejamos de lado el nombre y la forma, la mente se siente en vacío. La mente se asusta por lo que parece ser una noche oscura, absolutamente vacía, fría y despojada de todo. ¿Despojada de qué? De nombres y de formas. ¿Y por qué la mente se resiste? Porque pierde su propia estructuralidad. La mente en sí, como entidad, no existe. Pero, ¿de qué estamos hablando entonces todo el tiempo cuando hablamos de la mente? Hablamos de una serie de fenómenos dependientes de otros fenómenos, de una suerte de virtualidad o de emanación virtual. Hemos dicho en otra ocasión, esa digestión de las vivencias, que necesita de permanente movimiento y estimulación para existir. Si a la mente, presuntamente, le cortamos el vínculo con el cuerpo y le cortáramos el vínculo con lo que llamamos pensamientos, no hay una entidad allí que se llame mente, que permanezca vacía y presente. Voy a necesitar hacer un rodeo para esto. Es muy interesante, es un tema clave. Hace muchos años, con un grupo de amigos, ya estábamos en estos temas de la fenomenología. Y entonces se advertía, o habían advertido antes que nosotros, la dificultad para silenciar realmente al cuerpo. Aún en periodos de ayuno, aún en periodos donde las pasiones habían sido bastante subyugadas, etc., se nos comentaba que el cuerpo seguía emitiendo estímulos y por lo tanto la mente seguía activa. ¿Qué respuesta dio la humanidad a esto? Por ejemplo, se fueron a los Himalayas o a las altas cumbres, los eremitas. Uno de los motivos por los que se alejaban no era solo para apartarse de los valores del mundo, sino también por las condiciones de supresión sensorial que en esas alturas y lejanías era posible vivir, sin estímulos. A grandes alturas no había casi estímulos del mundo, en una noche silenciosa y con el cuerpo aquietado por una ascesis de largos años, podían acceder a una supresión sensorial, en donde el cuerpo desaparecía y no había pensamientos. Listo. Ellos encontraban allí a Dios, el Dios de todos los místicos. ¿Qué característica tiene el Dios de todos los místicos? Que no tiene nombre ni forma. Esto es, como no está la mente presente, no se puede decir nada de él. Entonces después baja el místico de los Himalayas o baja el místico del monasterio
y le dicen, ¿qué nos puedes contar? Nada. Pero es que no viviste nada. Y se lo veía que sí, porque estaba transfigurado por la experiencia de Dios, ¿no? Como Moisés. Estaba transfigurado, pero ¿qué iba a decir? Todo lo que dice el místico después es una traducción caída, sumamente parcial y a veces hasta metafórica para decirle algo al que pregunta. Pero en realidad el místico no vivió lo que describe. Entonces, ¿por qué me ha habido esto? Porque con estos amigos incluso uno de ellos fabricó lo que se llama cámara de supresión sensorial. Cámara de supresión sensorial. Se construye una pileta de agua, se le pone solución salina al agua, con termostatos se produce que esta agua tenga entre 36 grados, 36,3, 35,8, una temperatura muy similar a la de la piel, en un recinto libre de sonidos, totalmente acolchado. Uno se acuesta allí, casi sin ropa, en soledad, se apoya la nuca y la parte posterior de las rodillas en una almohadilla y se pone en el ambiente una humedad muy alta, un alto grado de humedad, a la misma temperatura que el agua de la pileta. Entonces la piel también está sintiendo esa similaridad con el ambiente. ¿Qué ocurre? Yo lo he vivido. El cuerpo desaparece. Rápidamente uno deja de percibir al cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo se confunde con el medio en el que se encuentra. A la misma temperatura, el cuerpo deja de percibirse como límite, porque no está más el límite. Es decir, la piel no se siente diferente a lo que la rodea. Y como adentro el cuerpo tiene la misma temperatura, el hecho es, para no hacerme muy largo, no me voy a extenderme mucho, que el cuerpo desaparece en un momento. Uno se siente sin cuerpo, pero presente. Y empieza a producirse un fenómeno que se llama de traducción y transformación de impulsos. Por ejemplo, hay quienes describen, y de repente vi una enorme mariposa coloreada que abría sus alas y las cerraba, y las abría y las cerraba. A esto se le llama, en la traducción de impulsos, la alegoría de los pulmones. Es decir, esa mariposa era la traducción del funcionamiento pulmonar. Y fenómenos por el estilo. Algún día podemos charlarlo en otro vídeo este tema, es muy interesante. La mente puede hacer oración, ir haciendo oración, hasta que al quedar en cierto modo desconectada del cuerpo, se facilita su silenciamiento. Y allí mucha gente sale de esta cámara de silencio, de este tipo de experiencias, diciendo, yo conozco a Dios, yo ahora sé cómo es Dios. Después, a los pocos días, como esto no surgía de una experiencia espiritual, sino de un fenómeno externo, no era fruto de un camino espiritual, la experiencia se diluye y tal vez al año o a los 2 años vos hablas con esa misma persona que te dijo que había conocido a Dios y ya no sabe ni qué decirte, ni esa experiencia permanece viva en su conducta, en su transfiguración del mundo y demás. Bueno, una larga digresión, pero quería comentarles esto por lo siguiente. El tema del silencio, la dificultad principal que tenemos para permanecer en silencio y acceder a estados espirituales más elevados, por así decir, radica en una resistencia básica y de raíz que tiene la mente a desaparecer. Porque la mente no puede seguir existiendo en el silencio. Temporalmente desaparece. Pero esto de temporal, sus mecanismos no lo entienden. No pueden entenderlo. Imagínense algo que se sustenta en base a apoyarse en distintos estímulos que de repente se los cortas o les vas cortando uno a uno y empieza a resistirse. Por eso, como decíamos en la última clase de filocalía, se producen los rebotes.
Miren, ¿saben cómo es la mente mientras más nos vamos silenciando? Como una persona que se está ahogando en el mar. Si una persona se ahoga en el mar, aunque no sepa nadar y aunque no tenga de qué agarrarse, empieza a pegar manotazos. Los famosos manotazos de ahogado. Eso hace la mente. Si persistimos en nuestro afán de silenciamiento, es decir, en desatender los pensamientos que surgen, como decíamos en el capítulo 11 de ese librito que les pasamos en las clases pasadas, cuando la mente empieza a silenciarse, acude a cualquier cosa para seguir existiendo. Entonces nos presenta recuerdos. Si no, seguimos sin atender, nos presenta recuerdos horribles. Seguimos sin atender, nos presenta futuros apetecibles o desagradables. Y si persistimos, nos va a dar algún estímulo como el hambre. Y si no, nos va a molestar con cosas de los instintos, de los bajos instintos. Nos va a sugerir fantasías de tipo sexual. Todo tipo de movimientos, de manotazos de ahogado, va a hacer la mente para mantener su estructuralidad, su permanencia. Y esto es el yo. Esto es el ego. También relacionándolo con una de las consultas que llegaron esta semana. Decir el ego, decir la mente, decir los pensamientos es decir lo mismo. También decir la imagen que tenemos de nosotros mismos. Entonces, en la oración del hesychasta, que busca un aquietamiento paulatino del cuerpo, y mucho más, una concentración de la mente primero en un punto fijo, para luego silenciarse, en la oración del hesychasta se enfrentan enormes dificultades precisamente cuando empezamos a acercarnos al silencio. Nos da miedo el vacío, pero el vacío no es el silencio. El vacío no es el silencio. Cuando se da el fenómeno de silencio, es un silencio lleno, pleno y presente, o como dicen algunos místicos, rebosante de la presencia de Dios. Entonces, no hay que confundirnos, no tenemos que confundirnos ni asustarnos. La quietud y el silenciamiento, cuando empezamos a abandonar los nombres y las formas, incluso cuando dejamos de repetir el nombre de Jesús y dejamos de representarnos su forma para intentar entrar en esa nube del no saber. Allí, inicialmente, podemos confundirnos y creer que hay vacío. Inicialmente podemos confundirnos y creer que hay vacío. Hay que atravesar. Esto se ha conocido en alguna cultura o literatura como la luna negra, que no es lo mismo que la noche oscura. La luna negra, atravesar un periodo transfigurado, dice la literatura esta, atravesar un periodo, una noche de luna negra, con un cielo transfigurado por enormes estrellas inmóviles, ¿no? Como dando la sensación de frío, de soledad profunda. Bueno, no. Si el místico persiste, parece que encuentra el silencio de una plenitud divina que no es traducible y que no se puede traer al mundo en palabras. Las palabras de los místicos nos están indicando, nos están señalando, nos dicen, mirá, por acá va. Bueno, es un tema muy interesante, a ver qué me estoy olvidando. Entonces, aferrarse a Cristo, pero totalmente de acuerdo. Aferrarse al Cristo que tenemos en nosotros mismos, en nuestro concepto de Cristo y en los vislumbres que hemos tenido de Cristo que no son conceptuales. Todos buscamos a Dios porque lo hemos conocido. Esto a mí me sirvió de mucho y me sirve. Esto que se me dijo, fíjense, es un concepto, pero que cala hondo.
Todos buscamos a Dios porque ya lo hemos conocido. Y por eso andamos rastreándolo. Y pareciera ser, amigas y amigos, que no va por vía mental, no va tampoco por vía intelectual, no va tampoco por un apostolado, ni por una vía devocional. Todo eso está muy bien y nos acerca, nos deja en el umbral. Pero el conocimiento de Dios que buscamos pareciera vivir en el silencio. Esa es la tarea que creo, a la que creo nos estamos dirigiendo entre todos, incluso a través de fenomenología que parece una bolsa repleta de conceptos, pero que nos puede permitir ir deconstruyendo, ir viendo los engranajes de los automatismos, porque eso nos silencia. Cuando comprendo la raíz de mis conductas no queridas, la raíz de mis impulsos, etc., empiezo a darles menos atención, empiezo a silenciarme, descreo de los pensamientos y sobre todo empiezo a descreer del ídolo, empiezo a descreer del Dios al cual he dedicado toda mi vida, el cual he llamado yo. ¿A qué dediqué mi vida sino siempre a mí? Y eso se disfrazó de muchas maneras. Pero en síntesis, a Dios lo podemos conocer cuando nosotros desaparecemos. Y desaparecer nosotros no es fácil. O podría serlo. Pero bueno, por ahora estamos en estas ensaladas, pero vamos hacia eso. Eso es lo que pretendemos. Si pudiéramos nosotros silenciarnos para que solo quede Dios. Reviso notas a ver si me queda algún detalle y terminamos. Bueno, no, eso es todo por ahora. Ya extendimos demasiado esta séptima clase de Fenomenología 2021. Los invito, quienes quieran, si pueden avisarme al mail del blog o por cualquier otro medio, el miércoles próximo, este miércoles santo, a las 20 horas de España, 15 horas de Argentina, porque ya cambió el horario de España, y demás horarios equivalentes, nos juntamos para un encuentro virtual. Así charlamos libremente de estos o de otros temas. Y si Dios quiere, ya tenemos las condiciones donde vivimos para poder hacer esas reuniones una vez a la semana. Vamos a ver qué día las fijamos. Pero digamos que ese requerimiento de varios de ustedes de estar más en contacto con otros hermanos en el mismo camino o en la misma espiritualidad, vamos a ver si podemos irlo haciendo más frecuente. Bueno, estamos atentos a sus consultas, aportes, oposiciones y demás. Les mando un abrazo grande, fraterno, invocando el santo nombre de Jesús. Hasta pronto.